En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera presenta Barba Azul Radio, un espacio alternativo donde podrás encontrar literatura, cine, música, temáticas urbanas y más. Barba Azul Radio, las historias empiezan con vos. En este momento, ruido de fondo, el espacio donde podemos escuchar lo que los demás solo oyen. Hola, soy Carla Canora y quiero mandarles un beso grande y un abrazo apretado a toda mi gente de Ruido de Fondo. Programa Ruido de Fondo, Casa de la Cultura. Soy Héctor Napolitano. Un beso, un abrazo. Chao. Un saludo para Ruido de Fondo y para la radio de la Casa de la Cultura. Somos Guardarraya. Por favor, escuchen a Ruido de Fondo. Se lo sugiere Andrés Novoa de Blues S.A. Es hermoso poder contar con espacios que les interesa la cultura. Un abrazo a todos. Hola, soy Guanaco y quiero invitarles a que escuchen Ruido de Fondo por Radio Casa de la Cultura. Un abrazo, hermanos. Un saludo para Ruido de Fondo. Soy Bato. Saludos. Hola, sí, soy yo, Felipe Tres Marías, su fiel servidor, El Camaleón, y les invito a escuchar Ruido de Fondo, un programa de la radio de la Casa de la Cultura Universal. No, del Ecuador. Sí. Aquí en la 24 y Maldonado se buscaban indicios que permitan conocer en dónde estaba escondido Chespito, hasta que apareció quien se convertiría en pieza clave para la búsqueda del pillo. ¡Esa pendejada! Yo soy el exorcista. Ecuador tiene reyes. Los Reyes Magos, los Reyes Torres. ¡El rey de la frontera! ¡El rey de la A mí, frontera! todo me cuentan, todo me chamullan, todo me sapean. Nada es oculto. Nos comunicaron que la loca Carmen había vuelto al barrio Garay. Ella no te va a hacer nada, ella es puro visaje. Dimos cuenta entonces de sus malas intenciones. Una ayuda espiritual es que ella necesita, una ayuda psicológica. Ella tiene hambre, el hambre es que la hace actuar así. Pasa que mire, doctor, ¿cómo que no tiene que hablar conmigo? Yo soy parte de este espacio. Ser periodista, usted es bailarina. A ver, a mí usted me va respetando. Soy bailarina. Usted no es bailarina. Bailarina y a mucha honra, reconocida. Está bien, entonces zapatea tus zapatos si no eres comunicador. ¿Qué haces en este puesto, pues? Usted es bailarina. Feliz, a mí me respetas, carajo. Tú eres un buen hueputa. Perdón. A ver, no, cuidado, Vito. Cuidado, a ver, no, aquí no. Que vaya sentada yo, No. Una vez más nos encontramos para hacer Ruido de Fondo en medio de una ciudad caótica. Bienvenidos otra vez a su programa Ruido de Fondo, donde contamos historias por y para la gente. Buenas tardes, gente. Me llamo Sebastián y me encuentro junto a Daniela. No te olvides de sintonizarnos en 940M por www.radiocasadelacultura.gov.es. Hashtag ya no queremos hábitat porque nos dejan sin programación 3 semanas, así que abajo el hábitat, arriba el Ruido de Fondo. Igual no se olviden de seguirnos por redes sociales, por Barba Azul Radio, Facebook, Twitter. Igual si tienes algunas preguntas, hoy vamos a tratar acerca del discurso mediático y cómo se va construyendo lo femenino. Lo masculino, lo social, lo real. Lo real. Entonces hoy vamos a hablar de eso. Entonces si tienes preguntas, si tienes algún comentario, no dudes de escribirnos al 098-7623-456. Como escuchábamos al principio, este es un intermedio del disco de Goe, de Postal del Tercer Mundo. Y lo que estaba escuchando, ¿no? Es más o menos cómo se va configurando los medios dentro del espectro local, de la realidad nacional. Y es de eso de lo que vamos a hablar ahora, porque en realidad es muy complicado cómo se va a desarrollar toda esta realidad de los medios
y cómo el rating va a ordenar y a supeditar todo lo que se tiene que pasar, lo que nos tiene que pasar. En esta ocasión, para hablar de esto, nos tenemos a nosotros mismos como comunicadores y como gente que está en contacto diario con los medios de comunicación. Así que, como decía Daniela, ¿no? La gente que tenga dudas, quejas, sugerencias, la gente que quiera recuperar las 2 semanas perdidas de programación, por favor, coméntenos, denos like en la publicación y mándenos mensajes al WhatsApp para poder conversar y dialogar acerca de qué hacen los medios, qué no hacen los medios y cómo construir la realidad y cómo creeríamos que debe ser, ¿no? Sebas, ¿qué les parece si, como para comenzar, para dar un poquito de contexto, hablamos acerca de que la población ecuatoriana dedica por lo menos 1 hora y media a ver la televisión? Esto según las estadísticas en marzo del 2012 del INE. ¿Te imaginas lo que es estar 1 hora y media frente a televisión? Hay horas donde los medios tienen programas específicos, ¿no? Donde hay más rating, donde, por ejemplo, programas como Combate, Calle 7, que no es bacán. Y ahora no han salido nuevos programas como novelas que se producen aquí, que apelan mucho a la sensibilidad y esa cosa como sentirse ecuatoriano, pero folclorizando totalmente lo que pasa, haciendo y generando muchos estereotipos, tanto de género, estereotipos que se marcan y que todos los vivimos y que se siguen reproduciendo gracias a los medios de comunicación. Claro, Dani, creo que esa estadística que acabas de darnos es muy decidora, ¿no? De cómo en realidad se va construyendo el espacio libre, el espacio de ocio. Cómo vamos nosotros entendiendo que el espacio de ocio está determinado a determinada actividad, valga la redundancia, que en este caso es ver la televisión o escuchar la radio, leer el periódico, observar el internet, pero todas esas son formas en las que los medios se vuelven un elemento fundamental de nuestras vidas, cómo los medios van constituyéndose como capaz y la más importante de las visiones de la realidad que mucha gente tiene. Es decir, nosotros no podemos tener contacto todo el tiempo con todas las realidades, pero los medios deberían de ayudarnos a entender otras diferentes realidades. Lamentablemente, no es así. Claro, Sebas, igual hay que entender que el papel de los medios de comunicación son dos. Por un lado, son el reflejo de la sociedad en la que estamos viviendo y además son transmisores de estereotipos, donde las mujeres son representadas en 3 grupos, ¿no? O sea, sí queríamos comenzar a hablar de cómo las mujeres son representadas en los medios de comunicación. Entonces, se representan como amas de casa, como mujeres exitosas, siempre ligando a un cuerpo perfecto, que esto les genera un éxito social. Entonces, es muy evidente, prendamos ahorita la tele y vamos a ver cómo los comerciales, los anuncios, la publicidad de detergentes, de cuestiones del hogar son hechos por mujeres, para mujeres, donde la mujer es la única que está encargada de esta esfera, de la esfera privada, de la esfera del hogar, ¿no? Claro. O sea, es fácil. O sea, ¿cuántas publicidades de deja o de acción nosotros vemos protagonizadas por hombres? Que no esté el hombre sentado esperando a que la mujer le sirva en un plato limpio, ¿no? O sea, la creación de esos roles, de estos estereotipos de género, la creación de todos estos diferentes mecanismos y aparatos de construcción de la realidad, es a lo que se debe enfrentar y a lo que debemos de enfrentarnos la gente que tratamos y creemos que esto es otra cosa, que trabajar en medios es otra cosa totalmente diferente. Sí, Sebas, igual sí es importante también entender que los medios de comunicación empiezan a generar estereotipos que no van dirigidos solo a personas, a jóvenes, adultos, sino los estereotipos se empiezan a construir desde los hogares, se empieza a construir desde que son muy niños, donde se asigna un rol a las niñas, que se les asigna la idea de la maternidad, de la suavidad, de lo sublime, mientras que a los niños se les da como esa cuestión de ser fuertes, de no llorar, y esas cosas se van reproduciendo en los hogares, así como cuando un niño se cae y le dices, no llores porque eres hombre. Claro, igual está también esa idea de que el medio tiene que ordenarnos y tiene que mostrarnos cómo debemos nosotros actuar, y ellos saben lo que nosotros necesitamos y lo que nosotros queremos. Y es la idea generalizada que muchas veces se sigue repitiendo y reproduciendo, el discurso que se sigue reproduciendo, de que
si los contenidos son malos es porque la gente los consume. Entonces la gente como necesita, o sea, no necesita, pero ama ese contenido, lo consume, y nosotros debemos darle a la gente lo que la gente quiere. Pero muchas veces no se entiende qué variedad le estamos ofreciendo, qué más le ofrecemos a la gente para que ellos tengan de dónde elegir. Es tan fácil como lo que tú decías al principio. Tenemos un programa reality combate, y tenemos en otro canal otro reality que es de BLN, y en otro tenemos otro reality que es Calle 7. Es decir, tenemos para elegir entre lo mismo, tenemos para elegir entre varios realities, tenemos para elegir entre varias novelas, tenemos para elegir entre varios programas de concurso, etcétera. Y finalmente terminamos nosotros eligiendo entre más de lo mismo. No existe hasta ahora una concepción de la comunicación que atraviese toda esta cuestión social y que pueda generar nuevas propuestas y nuevas alternativas dentro del espectro mediático comercial. Estamos hablando, ¿no? Que en otros espacios, en la comunicación comunitaria y en otros espacios más reducidos, pero sí existen estas alternativas. Pero en el espectro mediático más masivo, más grande, esas alternativas son sumamente coartadas, sumamente reguladas. Y también, o sea, en últimas lo que le interesa al medio no es cumplir su rol como medio, sino el tener rating y el tener los réditos económicos que dar los contenidos que ofrece, que no son contenidos de calidad, debo decirlo, le va a dar los réditos económicos que le va a dar. Claro, Sebas, igual es importante entender que los medios de comunicación nacen o se fortalecen en los procesos de modernización de las ciudades latinoamericanas de los años 20, ¿no? Hay una autora muy importante como es Beatriz Arlo que habla acerca de cómo el periódico empieza a incluir características como el ritmo, la rapidez, novedades insólitas, hechos policiales, el cine, la mujer. Pero ahora que estamos, después de eso, han pasado un montón de años, estamos en el año 2016, es importante ver cómo los medios de comunicación van configurando una realidad donde se generan espacios. Se le sigue viendo a la mujer en el espacio de la esfera privada, al hombre como el macho que está lejos de todo esto. Entonces, sí es importante entender cómo los medios de comunicación van construyendo esto. Con relación a lo que también habíamos hablado un poco, los que vieron nuestra publicación en Facebook, se puede ver cómo medios de comunicación van construyendo estereotipos de género y que generan violencia, ¿no? Ajá, eminentemente. Y, o sea, esto va dirigido directamente para la Radio Redonda y para el programa, ¿cómo se llama el programa? Hablando Jugadas. Hablando Jugadas, sí, de un tal Baldión, es el apellido, sí, que tuvimos el agrado y el desagrado de escuchar el día en que se empezó con esta cuestión de la creación de estereotipos. Primero el linchamiento mediático, después la utilización de estereotipos respecto a las mujeres, refiriéndose acerca de las pensiones alimenticias. O sea, prácticamente las mujeres son unas arpías que se dedican a tener hijos solo para cobrar la pensión alimenticia y solo sirven para eso. Y diferentes cosas, ¿no? O sea, diferentes cuestiones muy estereotípicas que se siguen utilizando y que sigue utilizando, no solo este programa capaz es la punta del iceberg, es la muestra más evidente y en este momento por su relevancia coyuntural, es que es un ejemplo, pero en general es algo muy frecuente en la comunicación del país. O sea, es tan frecuente que no se llega a la gente a dar cuenta, lo han naturalizado tanto, y los periodistas y comunicadores lo han naturalizado tanto, que no se dan cuenta de los defectos que pueden llegar a tener en las personas, no se dan cuenta de su papel como generadores de opinión pública, no como transmisores, sino como generadores de opinión pública alrededor de los temas que están en ese momento siendo debatidos en el seno de lo social. Sí, Sebas, igual nosotros queríamos poner en debate este tema, ya que se acabó el hábitat y volvimos a habitar la ciudad con más fuerza. Queríamos hablar esto en Ruido de Fondo porque nos parece un tema muy importante de cómo se va construyendo una realidad, cómo los medios construyen una realidad. El programa de este señor tiene un montón de audiencia, tiene un montón de rating, y queríamos hablar de la responsabilidad que tienen los medios de comunicación con la sociedad,
la responsabilidad que tienen de generar categorías como feminazis, categorías que empiezan que faltan el respeto a las mujeres, que generan también mucha violencia dentro de esto, ¿no? Entonces, Sebas... Sí, o sea, después de nuestro momento de indignación, pensamos y dijimos, qué mejor que abrir este espacio y ejercer nuestro derecho a la comunicación a partir de eso, de quejarnos de que en realidad, sí, si bien es cierto que las instituciones y los organismos de control, sí, muchas veces son bastante severos con los contenidos que censuran, con los tipos de sanciones también. Pero también es cierto que de parte de los medios, de todos los que conformamos todo el espectro mediático, también debe existir ese sentido de ética y de responsabilidad respecto a los contenidos y a las cosas que se dicen. No es cuestión solamente de lanzar la piedra, esconder la mano y después de asomar en pos ironizando la situación. No, existió un discurso de odio, un discurso de violencia que se ejerció a través de de frecuencia modulada en horario prime time. Bueno, para ir un poco amenizando esta cuestión que debe amenizarse, vamos a escuchar algo de Tanque, ¿sí o qué, Dani? Sí, vamos a escuchar La Tele, es una canción que les recomendamos mucho, que es muy bacana y suénala. Suénala, mi Joker. Luego de almuerzo estoy muy contento, prendo la tele y voy de canal en canal. Lo primero que veo es una vulgar modelo que dice estar a todo dar. Un capapalomeco vestido de viernes a las modelos quiere toquetear. Los concursantes sumidos por un par de billetes y ahora nos vamos a un comercial. Ser la más sensual. Mariela Vitería, deja de meterte en la vida de los demás. Me voy a inventar un chisme de tu vida que a ti no te va a gustar. Por ahí me contaron que el año pasado le diste una alguita bocara. Basta ya de tanta vulgaridad. Poco les dicen ayudar, solo veo hipocresía, maricismo y nada más. Yo me pregunto cuándo aprenderán a limitarse simplemente a informar, solo porque en la casa piquitos soles más vienen a desquitarse con la masa popular. Regresamos con más ruido de fondo, donde escuchamos lo que los demás solo oyen. Igual no se olviden de sintonizarnos por 940M, por www.radiocasadelacultura.gov.es. Tampoco se olviden de bajarse la aplicación que está chéverísima, Radio CCHD, a través de Google Play,
para que puedan escuchar nuestro programa y todo el resto de la programación de Radio Casa de la Cultura, que también tiene un montón de cosas que decir. Bueno, Sebas, de igual en todo este tiempo que estuvimos sin salir al aire por el hábitat, tenemos un montón de personas que nos seguían escribiendo, que seguían preguntando por el programa. Queremos mandar un mensaje, un saludo y un mensaje a Tita Bozano. Hola, Tita. También a Maritza Paredes, que siempre nos sigue. Doctora, buenas tardes. A Pilar, a Soledad, a Ivonne, a Hola, Carlos, Sole. Hola, a Ivonne. Esteban, Hola, que Carlos. siempre Hola, están, Esteban. que siempre igual nos escuchan por 940M. Bueno, con relación a lo que estábamos hablando, nos llegó un mensaje de la doctora Maritza Paredes, que nos dice que es una construcción social y psicológica de generaciones y los medios lo reproducen porque es la única forma de seguir teniendo poder. Creo que respetan no a las mujeres, sino a las personas. Correcto, lo que alguna vez comentábamos cuando hablábamos acerca de violencia de género. La violencia de género, o sea, la cuestión fundamental de la violencia de género en todas las dimensiones de lo social, no solo en los medios, sino en todo, es que no solo se trata de violencia contra la mujer, o sea, la violencia de género, la construcción de estereotipos de género, no solo violentan a las mujeres, sino también al hombre, que tiene que responder a los requerimientos que una sociedad estereotipada le exige. Es decir, el hombre no llora, el hombre no puede ser débil, el hombre no sufre, o sea, que el hombre tiene que ser un macho de película mexicana, un Pedro Infante, un Jorge Negrete, y la mujer tiene que responder también a los estereotipos que se le asigna y le asigna la sociedad. Ahora, lo grave y lo doloroso, lo lamentable, es que los medios de comunicación tomen estos discursos sin analizarlos previamente y los sigan repitiendo, estereotipando, los sigan repitiendo y reproduciendo a través de los años. Es decir, si antes teníamos Mis Adorables Entenados con toda la construcción de estereotipos de lo negro, de lo negro, lo cholo, lo aniñado, claro, toda la construcción de clase, un estereotipo de clase. Ahora tenemos 3 familias que tienen, o sea, veintitantos años después tenemos las 3 familias que siguen haciendo lo mismo, siguen reproduciendo, siguen representando a una sociedad que aún se divide en clases, pero no la representan desde la cuna de lo social, sino lo representan desde el estereotipo construido a partir de el aniñado, el cholo, el clase media, cómo aparentemente, según los productores del programa, cómo afrontan los problemas que una sociedad dividida en clases les hace que se confronten, y finalmente cómo capaz en la parte más profunda del análisis, cómo las mujeres dentro de la clase alta, clase media y clase popular siguen siendo objetos construidos a partir de los requerimientos de una sociedad patriarcal y construida a partir del hombre. Es decir, eso estamos viendo en los medios, eso es lo que los medios representan, eso es lo que los medios muestran y colocan como sentido, como única forma de vida, como única construcción social acerca de lo que es la mujer, es el hombre, es el niño, es el anciano. ¿Cómo podemos nosotros seguir creyendo en unos medios que siguen repitiendo los mismos discursos que se repetían hace 40 años cuando todavía la sociedad no tenía todo este acceso a la información que ahora tiene? Bueno, Sebas, igual en esta segunda parte del programa, lo que queríamos hablar era acerca del discurso mediático del cuerpo femenino, ¿no? Cómo se va construyendo. Entonces, la mujer en la modernidad por su cuerpo se empieza a convertir en un objeto que puede ser manipulado y que en este proceso capitalista se empieza a transformar en una mercancía que debe ser explotada al máximo. Entonces, esta explotación se rige a las normas del mercado, que van construyendo la idea de lo femenino por medio de normas y reglas como son el peso, el tamaño, mostrando el cuerpo como una superficie decorativa. Se me ocurre ahorita que, por ejemplo, cuando a los niños les transmitimos los mismos estereotipos de género, les transmitimos los mismos sentidos del ser que los medios te muestran como realidad, lo que seguimos haciendo es reforzar la estructura del status quo. Estamos reforzando, en palabras de Michael Coleman, o sea, estamos reforzando los estereotipos, las estructuras y el status quo. ¿A quién realmente le beneficia eso? ¿A quién le beneficia eso, Dani, el refuerzo de las estructuras? Bueno, yo creo que sí es importante entender que los medios de comunicación se están rigiendo a la publicidad, a lo que da rating, a lo que da dinero. A lo que da plata. A lo que da plata. Entonces, igual,
si igual nos volvemos a remitir al Instituto de Estadísticas y Censos en el INEGE del 2012, el 94% de la población tiene por lo menos una televisión en su hogar. Entonces los medios de comunicación, no importa la condición social, la edad, el sexo, la población tiene una facilidad y un acceso directo con los medios de comunicación, con la televisión. Claro, además de eso, la constitución de los medios como una de las principales instituciones a través de las cuales se van articulando todas las relaciones sociales, hace que los medios adquieran importancia. Y adquieren importancia no solo por la realidad que están retransmitiendo, están reproduciendo, están creando, sino por sí mismos. Es decir, los medios se han convertido en instituciones que en la actualidad, o desde hace unas décadas atrás, se vuelven incuestionables o casi incuestionables. O sea, el cuestionamiento viene desde otro tipo de instituciones, por ejemplo, la academia, por ejemplo, la esfera política, el cuestionamiento siempre desde sus lugares de enunciación, desde sus intereses, pero desde el cuestionamiento viene desde ahí. Pero desde la sociedad civil, ¿cuánto hemos nosotros cuestionado lo que vemos con las cosas que nos criamos, con las cosas que crecimos viendo en la televisión, escuchando en la radio, leyendo en el periódico? O sea, ¿cuánto de eso realmente cuestionamos? ¿Cuánto de eso realmente podemos decir que está incorrecto, que es antiético? O sea, hablemos de análisis o sea, desde análisis muy fuertes, capaz como el análisis de cómo leer al Pato Donald, hasta análisis mucho más ligeros, como por ejemplo la tiranía de la comunicación de Ramonet. O sea, ambos, ¿en qué coinciden? En que en realidad no se ha realizado un correcto cuestionamiento o una correcta crítica a lo que se está transmitiendo a través de los medios, a lo que nosotros queremos decir y no está siendo dicho por los medios. La pregunta sería no solo cuestionar lo que los medios dicen, sino qué es lo que callan y por qué callan esas cosas. Sí, Sebas, no sé, a toda la gente que nos está escuchando, ¿cuáles son los programas que se dan en horas donde la gente está en la casa, ¿no? Programas que todavía tienen, que durante muchos años, durante 5 o 6 años, siguen en el horario prime time, que es Combate. O sea, vamos repitiendo Gata Salvaje como 20. Yo me acuerdo de Gata Salvaje cuando tenía, 12 años. Y siguen repitiendo. O sea, Claro. no existen más contenidos para pasar en los medios, no existe producción nacional para pasar ahí, Claro, que Sebas, sea buena. Igual otro, como vos decías, así repitiéndonos a esos programas que estereotipan mucho a la mujer, por ejemplo, Carita de Ángel. Chuta, eso ya tiene, ¿cuántos años tiene? Y siguen generándose esos contenidos. Ahora las nuevas producciones de producciones nacionales, ¿no? Que no por ser una producción nacional va a ser una producción buena. Entonces nos encontramos con programas como Tres Familias, hay otra novela, no recuerdo cómo es. Ahí están Los Hijos de Don Juan. Todas esas novelas que generan estereotipos bastante fuertes y donde no La se salen. Trini. Claro, justo ese programa. Claro, la Y Trinity. y donde no salen de los parámetros o de la producción que nosotros quisiéramos ver, donde nosotros los ciudadanos tenemos que exigir que los medios de comunicación generen buenos programas, generen programas donde la gente aprenda, que no solo se quede en eso no se quede solo en esa parte de los medios de comunicación de entretenimiento, sino que también se generen propuestas educativas, ¿no? Claro, o sea, tenemos son los mismos estereotipos, es la misma estructura, el mismo relato narrativo de hace 25, 30 años, pero ahora filmado en high definition. O sea, lo único que han cambiado son los equipos, el discurso sigue siendo el mismo. Y hay que tener mucho cuidado con esto del discurso que se transmite y el discurso que se genera, porque podría ser, o sea, la gente generalmente lo toma como algo a la ligera, como algo sumamente intrascendente, pero no, estamos jugando quizás con la esfera más delicada y más trascendente y definitiva del ser humano, que es la esfera de lo simbólico. Estamos manejando las percepciones, las sensaciones de lo simbólico, a través de lo cual la gente puede expresarse y a través de lo cual la gente puede también seguir generando la sociedad futura. O sea,
uno pensaría que es un horizonte muy catastrófico, ¿no, Dani? Un horizonte como de los medios tienen toda el poder y el poder y la capacidad de controlar y manejar a las audiencias, que no es tanto así tampoco, pero sí existen ciertas cosas, o sea, hay pruebas muy evidentes. El hecho de que cuando, por ejemplo, Enchufe TV, la serie web de YouTube, se hizo tremendamente famosa, aún ahora es una de las series más famosas de YouTube, una de las que más views tiene, más seguidores tiene, más followers tiene. Sin embargo, cuando empezaron ellos a decir ciertas frases, ya, como la cuestión de poco hombre, ¿cuál es la otra cuestión? Como la cuestión de típico de voz, no sé, etcétera. O sea, también comenzaron esas expresiones a ser utilizadas frecuentemente en nuestro lenguaje y en nuestras conversaciones cotidianas. Es decir, se insertó eso. ¿Y cómo podemos hacer nosotros? Eso es capaz y con esas cuestiones que son muy típicas del lenguaje en determinado espacio. Pero ahora imaginemos que lanzamos un discurso de odio y de violencia. Y ese discurso de odio y de violencia se inserta en la sociedad. O sea, ¿qué podemos llegar a hacer? ¿Qué podemos llegar a permitir? ¿Y qué cosas podemos llegar a impedir? De que los medios, ¿qué cosas pueden llegar a impedir que se hagan? ¿Qué cambios sociales se han visto obstaculizados por efecto de los medios? Igual, Sebas, antes de ir a la pausa, seguimos teniendo los comentarios, nos siguen llegando mensajes a nuestro WhatsApp. Entonces, antes de irnos a la pausa, vamos aquí a leer un mensajito que nos llega. Dice: y hoy la norma es no solo el cuerpo, sino ser una super mujer que tiene hijos, cuida esposos, excelente profesional y sigue siendo bella. Se maneja el pensamiento del ser humano, que es una función psíquica superior que se construye con el lenguaje, la memoria y las percepciones, la inteligencia, las emociones y los sentimientos. Pues, ¿qué más podemos decir? Igual nos mandan otro mensajito que no es que el programa se llama La Trinity. La Trinity, sí. Entonces, sí. Nos disculpamos para toda la gente. Para toda la gente que le gusta la Trinity, pero veamos más allá. La Trinity? Veamos más allá. Entonces nos vamos a ir con los anuncios de la radio de la Casa de la Cultura y regresamos con más ruido de fondo. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Ramiro Caiza, gestor cultural. La autonomía entendida como esa práctica libertaria en el sentido de gestionar sus propios proyectos, obviamente acorde a la realidad local, regional o nacional, debe continuar. El sentido del carácter nacional de la Casa de la Cultura es fundamental, porque con ese espíritu fue fundada la Casa de Carrión como un ente integrador de la patria, y no puede a estas alturas que buscamos cohesiones a nivel nacional e internacional fragmentarla, porque eso sería prácticamente aniquilar a la casa. Casa de la Cultura Ecuatoriana, autónoma, diversa, democrática. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.go.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Barba Azul Radio. Historias para la gente y por la gente. Una radio que escucha a los demás. Sintonízanos. Radio Casa de la Cultura, 940 AM. O en www.radiocasadelacultura.com.
Volvemos con más ruido de fondo. Donde Después escuchamos lo que los demás solo oyen. Exacto, escuchamos lo que los demás solo oyen. Y en ese momento estamos conversando acerca de cómo los medios van construyendo la realidad y cómo esta realidad que va construyendo no es tan buena, no es tan deseable, no es tan generosa como nos quieren vender. Es decir, generalmente en los discursos de los medios están atravesados estos discursos por el dinero, están atravesados por todos los valores y las estructuras capitalistas. Es decir, el hecho de que te digan que vas a ser original por utilizar una camiseta o un carro que utiliza 20,000 personas más, o sea, te están limitando realmente y te están mostrando solo un lado de la realidad. El hecho de que todo el tiempo el cuerpo esté siendo mediatizado y sobre todo esté siendo cosificado. Todo el tiempo nosotros vemos en los medios ahora las famosas celebrities, que no son más que personas que por su buen físico, entre comillas buen físico, siempre basándonos en los criterios estéticos de Occidente y en los criterios estéticos de la sociedad capitalista, siempre este buen cuerpo, este buen físico va a ser el valor primordial que va a determinar que ellos estén o no estén en pantalla, más allá de que tengan o no tengan algo que decir, o sea, puede ser que muchas de esas personas tengan muchas cosas que decir, tengan muchísimas buenas ideas o tengan un montón de cosas Claro, positivas que decir. Sin embargo, ellos no están en los medios por eso, por lo que tienen que decir, sino por cómo se muestran frente a los medios. Claro, Sebas, igual si solo prendemos el canal de televisión y la televisión y pasamos por los canales de televisión, todas las mujeres que se encuentran en los medios son mujeres con un cuerpo perfecto, que tienen todos los estereotipos que se buscan en la sociedad actual, donde el cuerpo pasa a ser una mercancía de consumo. Según el artículo 26 de la Ley Orgánica de Comunicación, se establece la figura legal del linchamiento mediático, Dani. En este linchamiento mediático lo que se trata de evitar es que se difunda una información que desprestigie a una persona y que sea difundida y repetida y reproducida por otros medios de comunicación. Pero eso a veces se queda muy corto. A veces, y no podemos negarlo tampoco, ha sido utilizado para poder limitar, callar la libertad, entre comillas, libertad de expresión de ciertos medios, como por ejemplo, recordemos el primer caso de sentencia respecto a este linchamiento mediático que fue contra el abogado Luis Chiriboga, que era presidente en esa época de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y que mediante la aplicación del artículo 26 se pidió a Teleamazonas que se disculpe y que haga una disculpa pública respecto a las acusaciones que tenía sobre los actos de corrupción, ¿no? Y después resulta que sí ha sido, o sea que finalmente sí ha sido, o sea no ha sido tan inocente Luis Chiriboga. Pero en otros casos, en otros espacios, se quedan cortos de estos artículos, porque están en realidad regulando los contenidos ya dados. Es decir, nosotros en los artículos de la Ley Orgánica de Comunicación tenemos en realidad, ¿cómo se llaman estas? Censuras, o sea, no son censuras, Dani, son sanciones, perdón. Tenemos estas sanciones respecto a los contenidos que ya están emitidos. Bueno, pero no existe una reglamentación, y una reglamentación fuerte acerca de qué contenidos o qué reglas deben cumplir los contenidos que se producen. A más de decir que deben ser producción nacional, asumiendo que la producción nacional por el hecho de ser nacional ya es buena, cuando la experiencia nos dice que no necesariamente, que puede haber producción nacional que es de pésima calidad, que a nivel técnico es buena, pero a nivel de discurso en realidad nos deja con mucho que desear. Bueno, Sebas, igual todos debemos conocer que ahora existe la Supercom, que es como el ente regulador de todo, de lo que pasa en los medios de comunicación. Entonces, el 19 de octubre, hace poquitos días, existió una multa de $40,000 a Radio Redonda por los comentarios que hicieron Luis Miguel Valdión y Aurelio Dávila. Igual podemos remitirnos a otros medios de comunicación, como es el Diario El Comercio,
donde nos relatan la noticia, ¿no? Donde, según Dávila, que es Aurelio Dávila, que es parte de Radio Redonda, supuestamente denigraron a la mujer con uno de sus comentarios. Claro, la justificación de ellos que no, que es una cuestión de interpretación, que ellos no dijeron. O sea, pero decir feminazi es, en última instancia, decir feminazi es comparar a un régimen que mató gente con un grupo de mujeres que por más que puedas o no puedas compartir su línea ideológica, pero ¿quién merece ser comparado con un régimen como el régimen nazi? O sea, ¿cómo podemos nosotros llegar a esa conclusión de desprestigiar al otro? No o sea, no con argumentos, no tratar de enfrentar argumento con argumento, no tratar de enfrentar ese feminismo que es llamado feminismo de la tercera ola, tratar de enfrentar ese feminismo de la tercera ola o tratar de enfrentar todas esas ideas con argumentos racionales, con argumentos inteligentes, sino simplemente cerrarse y decir, eres una feminazi y listo, se acabó la discusión, se acabó el debate y es el máximo nivel de debate que se vio. ¿Y o sea, cómo puede uno llegar a debatir en ese contexto? ¿Cómo podemos llegar a debatir en ese espacio? Claro, Sebas, igual Jerónimo Meneses, que es otro, no sé si periodista, pero sí otro integrante de la Radio Redonda que estuvo involucrado en estos comentarios en el programa Hablando Jugadas, dijo que ellos no denigraron a las mujeres, que no significa denigrar a las mujeres y dicen que el Antonio Valencia estaba calzoneado y que fueron a buscar a un hotel en busca de un coito. Entonces, si entendemos todo esto y si las personas que escucharon y que comentaron, yo hablo, ¿cómo era? El hashtag. Yo estoy hablando jugadas. Yo estoy hablando jugadas. Sí creo que debemos ver un poquito más allá, debemos volverlo a escuchar, debemos entender que todos estos comentarios generan violencia hacia las demás personas. También consideramos que, o al menos desde mi perspectiva, yo considero que sí existió un linchamiento mediático y que se denigraron a las mujeres, se denigraron con estos términos, como habíamos comentado con Sebas, que se refirieron a los grupos feministas o a las mujeres como feminazis, ¿no? Claro, por último uno puede no compartir, como decía anteriormente, pero de eso a denigrar a otro con esta falacia de honorem, eso es decir, tratar de desprestigiar el argumento de la otra persona, no enfrentándose al argumento, sino a la persona. Es decir, si alguien dice esto es negro y otra persona dice esto es blanco, yo no trato de debatirle el argumento de por qué para mí es blanco y para el otro es negro, sino que le digo, tú dices que es negro porque eres idiota, punto, porque eres tonto, porque eres estúpido. Es una falacia de honorem. Tratar de desprestigiar el argumento, desprestigiando a la persona que enuncia este argumento. O sea, es un nivel de debate totalmente básico, totalmente estúpido, que uno no llega a imaginarse cómo se puede tener tanto rating de esa manera. O sea, el rating a través del odio. Y es más gracioso cuando uno va escuchando 2, 3, 4 días la programación de las diferentes radios, porque uno trata de buscar otra radio que diga otras cosas y no, resulta que no pasa. Trata de buscar otro canal que tal vez te muestre otra faceta de la realidad, otra faceta de la misma noticia, pero no pasa. Seguimos reproduciendo las mismas noticias de medio a medio. O sea, no sé si es en realidad vagancia intelectual, no sé si es pereza, no sé si es mediocridad en general, incapacidad de investigar, pero seguimos reproduciendo cada vez, o si sigue reproduciendo las mismas noticias de los diferentes medios. Y ahora, eso multipliquémosle por todos los canales, radios, periódicos, foros de internet, etcétera. Y vamos a tener que toda esa sobreinflación de la misma noticia, del mismo aspecto de la misma noticia, es lo que nos muestra. Y no tenemos acceso, en realidad. En el medio estamos y me coloco yo también en el papel de audiencia. Estamos las audiencias en el medio, entre el enfrentamiento
entre un medio que hace mal su trabajo y una institución, en este caso institución burocrática, que censura al medio, pero también censura otras cosas que capaz y no debieron ser censuradas. Entonces, en este enfrentamiento con intereses políticos y económicos detrás, en el medio se encuentran las audiencias, y las audiencias y nosotros como audiencias somos los que salimos perjudicados de todo este enfrentamiento. Y también como audiencia merecemos respeto y merecemos que tener una buena programación. Además, creo que es importante entender que la comunicación y que nosotros que ejercemos comunicación todos los días es un derecho y no debemos basarnos en libertad de expresión para poder justificar este tipo de cosas, este tipo de categorías, ¿no? Bueno, para darle un poquito de sazón, batería y reggaetón a este programa, vamos a escuchar algo de la cacería de lagartos. Esto es la noticia. El noticiero. Pero por ahí vaya, cuando las cacerías no querían ser buen dato, sino que eran buen dato. Entonces vamos a escuchar esa canción para poder despedirnos de un ratito. Hoy en la tarde al salir del cole, sé que no podré con mi amor ver mi programa favorito, porque papá y mamá puntuales están frente a la TV para poder ver el noticiero, el noticiero, el noticiero, el noticiero, lero, 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 lero. Lindos muchachitos de clase bien, hombres elegantes, respetables, bellas idiotas que se sonríen mientras me cuentan que una bomba mató a 15 niños en un kindergarten. Antes de los detalles, vamos a comerciales. En el noticiero, el noticiero, el noticiero, el noticiero, lero, 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 lero. Mi amor, ¿viste el noticiero? Yo también. En medio de toda esa sangre, injusticia y violencia, yo pensaba en ti. Todo es válido con tal de lograr el mejor rating, alcanzar a llegar cuando el cadáver aún está tibio, filmar el asesinato. Cuanto más sangriento, sucio y morboso, es mucho mejor para el noticiero, el noticiero, el noticiero, el noticiero, lero, 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 señor gerente de noticias, basta de inmundicias, que tenemos bastante con nuestras vidas, el dolor ajeno, déjelo en paz, porque no se dedica a sacar en tanga sus lindas chicas. Eso le dará buen rating y nos permite no morir en la sangre que a diario emite su puerco noticiero, el noticiero, el noticiero, el noticiero, lero, 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 el noticiero, el noticiero, el noticiero, el noticiero, lero, 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 lero. Regresamos con más ruido de fondo, donde escuchamos lo que los demás solo oyen. Después de haber estado parados por un tiempo por el hábito 3, regresamos con más fuerza. Igual les tenemos muchas sorpresas, estamos preparando la segunda temporada. Así que, gente, estén atentos a toda la franja de Barba Azul Radio, porque tenemos más sorpresas para ustedes. Estamos, como decía la Dani, preparando la segunda temporada. Tenemos premios, sorpresas, concursos, tenemos un montón de cosas. Así que, gente, por favor,
síganos escuchando porque tenemos mucho que decir aún y tenemos mucho que escuchar, que eso creemos que es mucho más importante. Bueno, Sebas, en comunicación se nos enseña acerca de la espiral del silencio. Si les explicas tú un poquito para que la audiencia, para que todos entendamos un poquito de este concepto. Claro, la idea de la espiral del silencio es que en realidad puede ser que la gente finalmente, o en última instancia, no esté de acuerdo con lo que se dice en los medios. Capaz y la gente sí tiene ese criterio muy crítico, nuevamente valga la redundancia, ese sentido crítico acerca de los contenidos de los medios. Pero eso se ve acallado por todo el discurso mediático. O sea, si no estás con nosotros, estás en contra de nosotros. Si no eres parte de los medios, no existes. Si no estás representado por los medios, en realidad tienes que capaz y por último irte a ver al espejo para ver si sigues vivo y sigues viviendo y no te estás volviendo invisible. Esa es toda la idea del internet, toda la idea de Facebook, de Twitter, de todas las redes sociales, la idea de la televisión, de la radio, de los periódicos. La idea de que si tú no estás inscrito dentro de todo el espectro mediático, no existes. ¿Y cuál es el precio que tienes que pagar por eso? Es acallar tu propia opinión, acallar tu propia voz y adaptarte a lo que los medios te dicen que tienes que decir. Igual, Sebas, la espiral del silencio es una teoría de ciencias políticas y de comunicación también, que es propuesta por una politóloga alemana que se llama Elisabeth Noel Neumann en su libro La espiral del silencio. Entonces ella estudia cómo se va construyendo la opinión pública y cómo esta opinión pública es una forma de control social en la que los individuos empiezan a adaptar sus comportamientos, sus actitudes, sus opiniones a lo que la sociedad o a lo que la opinión de los medios de comunicación dicen, por ejemplo. Entonces, como individuos ya no tenemos como esa forma de criticar a lo que pasa, sino simplemente nos adaptamos a lo que dicen los medios de comunicación. Finalmente, para ir cerrando el programa, leámonos, pues mira, ni voy a leer un poco de no voy a leer el comunicado de prensa oficial del programa que fue razón de este programa, que es del programa Hablando Jugadas de la Radio Redonda. Ese es el comunicado oficial respecto a la multa que tuvieron, la última multa. Dice: nos han multado una docena de veces, extrayendo de nuestros ingresos mensuales $40,000. Estamos en la calle. ¿Y por qué? Por llamar las cosas por su nombre, por usar un lenguaje claro, sin eufemismos, por ser la voz del pueblo. La educación viene de la casa y la formación de las instituciones educativas, los medios, estamos para otra cosa: acompañar y entretener. La gente nos escucha porque somos su escape, su medicina, su tratamiento, no para que eduquemos a sus hijos. Los padres deben guiar a sus pequeños para que sepan escoger qué está bien escuchar y qué no, no nosotros, los dueños del bien y el mal. Dioses de la comunicación que son jueces y parte de este prejuicio, estos locutores que solo intentan alimentar a sus familias honradamente, porque si parqueáramos el auto en una vereda poniendo en riesgo la vida de una persona, la multa es del 10% de un salario mínimo, $36. Pero si decimos que alguien tuvo coito, porque esa es la verdad, son 10 salarios, $3,600 que salen de nuestros bolsillos, del presupuesto de nuestras familias, de la economía de nuestros hogares, porque si bien se multa al medio con estas desproporcionadas cantidades, el que paga es uno. Ya basta, estamos cansados, estamos en la calle, estamos chiros y yuchos. En un futuro no lejano de la historia juzgará este regreso a la Edad Media, este atropello persecutorio sin nombre. Dios, patria y libertad. Comunicado oficial de Hablando Jugadas de Radio Redonda. Bueno, Sebas, igual para que nuestra audiencia, para que todas las personas nos quedemos pensando, un lenguaje claro es decir feminazi, es decir que una mujer calzonea a un hombre. Claro. Y de todo este comunicado que, al igual que el programa está lleno de estereotipos y lleno de conceptos muy machistas, patriarcales, y bueno, hay solo una cosa que en la que estos señores tienen razón. De que nosotros somos los que debemos de educar a nuestros hijos a decir qué escuchar y qué no escuchar. Y como escuchábamos alguna vez en Futurama, como nos dice Bender, ¿no han pensado capaz en apagar la televisión y golpear a sus propios hijos? No golpeen a sus hijos, pero sí, algún rato apaguen la televisión, compartan con sus hijos, compartan con sus hermanos, compartan con su familia. Y por último, quitémosle ese poder a los medios, tomémonos del poder de los medios, tomémonos del derecho a la comunicación y digamos lo que queremos decir de forma clara y concreta, sin hacer daño al otro y sin afectar a nadie, sin
sin dañar la honra y la individualidad de nadie. Sebas, porque no se olviden que nosotros tenemos el derecho de ejercer la comunicación. Ejerzamos este derecho de comunicación como nosotros tratamos de hacerlo. Ustedes también háganlo, pueden hacerlo. Y bueno. No se olviden igual que la franja Barba Azul Radio sigue, está para esto. Seguimos en un constante debate. Y mañana volvemos con más ruido de fondo. Igual no se pierdan toda la franja cultural. Tenemos nuevas sorpresas. Estamos preparando la segunda temporada. Y no se pierdan nuestros programas, no dejen de seguirnos por redes sociales y mañana continuamos con más ruido de fondo. Bueno, gracias, los queremos. ¡Chao! Tenemos una nueva cita mañana para compartir con ustedes el ruido de fondo en medio de una ciudad caótica.